La estación minera espacial Omega 7 flotaba silenciosamente en el vacío, con su casco metálico brillando bajo la luz distante de una estrella alienígena. El teniente comandante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación, observando cómo los drones mineros automatizados se abrían paso a través de un enorme campo de asteroides. Las formaciones rocosas contenían minerales raros que la Tierra necesitaba para su programa espacial en expansión, y el equipo de Jake llevaba 6 meses destinado allí recopilando muestras y datos. Jake era un oficial de carrera de 35 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta en el espacio. Su rostro curtido reflejaba el estrés de comandar un pequeño puesto de avanzada tan lejos de casa, pero sus ojos aún reflejaban la determinación que le había otorgado esta asignación. La estación albergaba a 12 personas en total, todos especialistas en sus respectivos campos. Se suponía que sería un destino tranquilo, de esos donde la mayor preocupación era el mal funcionamiento del equipo o los retrasos en el suministro. Lisa Harper, la oficial de comunicaciones, estaba sentada en su consola, supervisando las transmisiones rutinarias de datos a la Tierra. Tenía 28 años y se había unido al servicio espacial nada más salir de la universidad. Su trabajo consistía en mantener el contacto con el comando terrestre y coordinarse con los drones mineros. El trabajo era repetitivo, pero importante, y Lisa se enorgullecía de que todo funcionara a la perfección. No tenía ni idea de que su próxima transmisión sería algo más que rutinaria. El Dr. Kevin Walsh trabajaba en el laboratorio de geología, analizando muestras minerales del campo de asteroides. Tenía 42 años y 3 hijos en la Tierra. Kevin se había ofrecido como voluntario para esta tarea porque la paga era excelente y aseguraría el futuro de su familia. Tarareaba en voz baja mientras examinaba las estructuras de cristalina bajo el microscopio. Las muestras de este sistema no se parecían a nada encontrado en el sistema solar terrestre, y Kevin estaba entusiasmado con los descubrimientos científicos que representaban. El comandante Best THUL del Imperio Ceeriano observó la estación humana desde su nave de guerra, oculta tras un gran asteroide. Los zapirianos eran una especie de reptil que había construido su imperio conquistando civilizaciones más débiles. Tenían la piel gruesa y escamosa y ojos amarillos que brillaban en la tenue luz del puente de su nave. Bexatul había estado buscando nuevas especies para esclavizar cuando sus exploradores detectaron el puesto de avanzada humano. Los zafirianos se habían topado con docenas de especies a lo largo de los siglos, y todas habían sido fáciles de derrotar. Usaban armas de energía avanzadas y escudos que podían dominar a la mayoría de los oponentes. Sus naves estaban diseñadas para ataques rápidos contra objetivos desprevenidos. Bestul creía que los humanos no serían diferentes de las otras especies débiles que habían conquistado. Táctico. El oficial Kate Moore estudió los escáneres de la estación humana. Era más joven que su comandante, pero igualmente confiaba en la superioridad ceeriana. El puesto de avanzada humano parecía tener defensas mínimas, solo escudos básicos y ninguna arma visible. Los humanos parecían estar concentrados por completo en las operaciones mineras, lo que los convertía en blancos perfectos para la captura y la esclavización. Comandante, los humanos parecen ser una especie primitiva, informó Kate Moore. Su tecnología es rudimentaria comparada con la nuestra. Será una captura fácil. Bestul asintió con satisfacción. Los nuevos esclavos siempre eran valiosos, especialmente los de una especie desconocida. El Imperio Zapiriano podía estudiar la biología humana y determinar los mejores usos para ellos. Algunas especies eran buenas para el trabajo manual, otras para el trabajo técnico. El comandante planeaba capturar con vida a toda la tripulación de la estación para transportarla de vuelta al espacio zapiriano. Jake Morrison estaba revisando los informes diarios cuando comenzó el ataque. Las alarmas de la estación se activaron de repente y las luces de emergencia lo bañaron todo de rojo. La consola de Lisa Harper se iluminó con advertencias cuando naves desconocidas aparecieron en los sensores. Las naves habían emergido de detrás de asteroides, tras haber planeado claramente su aproximación con cuidado. «Comandante, tenemos varios contactos», gritó Lisa por encima del ruido de la alarma. «3 naves, configuración desconocida. Están cargando armas». Jake corrió al centro de mando, repasando mentalmente los protocolos de emergencia. La estación no tenía armas y solo escudos defensivos básicos. Su única opción era enviar una señal de socorro y esperar que la ayuda llegara a tiempo. La base militar terrestre más cercana estaba a semanas de distancia, pero tenían que intentarlo. «Lisa, envía una señal de socorro prioritaria. Incluye nuestras coordenadas y la situación», ordenó Jake. «Todos a las estaciones de emergencia».
La primera explosión de energía ceiriana impactó los escudos de la estación, provocando el colapso de toda la estructura. Las luces parpadearon mientras los sistemas de energía luchaban por compensar. El Dr. Walsh dejó caer sus contenedores de muestras mientras el laboratorio se sacudía violentamente. Por toda la estación, los 12 miembros de la tripulación se apresuraron a sus posiciones de emergencia. Los dedos de Lisa revoloteaban sobre su consola mientras componía la transmisión de socorro. El formato estándar incluía su ubicación, la naturaleza de la emergencia y el número de personal a bordo. Logró enviar la señal justo cuando una segunda explosión debilitó aún más sus escudos. La comunicación. La matriz de iones chispeó y se apagó, cortando su enlace con la Tierra. Señal transmitida, informó Lisa. Pero las comunicaciones no funcionan. No podemos enviar nada más. Jake sabía que su situación era desesperada. Las naves atacantes eran demasiado poderosas y los escudos de la estación fallaban rápidamente. Ordenó a la tripulación que se preparara para el abordaje, sabiendo que probablemente serían capturados en lugar de asesinados. Los piratas y asaltantes solían querer prisioneros que pudieran pedir rescate o vender. Las naves zapiranas rodearon la estación, sus armas de energía mantenían los escudos humanos bajo presión constante. Bestul observó con satisfacción cómo las primitivas defensas humanas se desmoronaban. En cuestión de minutos, los escudos colapsaron por completo, dejando la estación indefensa. «Preparen equipos de abordaje», ordenó Bestul. «Quiero que todos los humanos sean capturados con vida. Pueden ser valiosos como esclavos o para estudio». Los guerreros zapiranos llevaban armadura pesada y rifles de energía. Atravesaron el casco de la estación con antorchas de plasma y se abalanzaron sobre el interior. Los humanos no tenían armas, salvo herramientas básicas, y se rindieron rápidamente ante una potencia de fuego obviamente superior. La operación de captura duró menos de una hora. Jake Morrison se encontró encadenado a bordo de la nave de guerra zapirana junto con toda su tripulación. Los alienígenas habían sido sorprendentemente eficientes en su asalto y ningún humano había resultado gravemente herido durante la captura. Los ceirianos parecían más interesados en tomar prisioneros que en causar daños. El Dr. Walsh estaba sentado junto a Jake en la celda de detención, pálido de miedo. «¿Qué quieren de nosotros?», susurró. «No lo sé», respondió Jake en voz baja. Pero Lisa envió una señal de socorro antes de que tomaran las comunicaciones. «La Tierra sabrá que algo pasó aquí». Bestul permanecía en su centro de mando, satisfecho con el éxito de la operación. Sus guerreros habían capturado a 12 humanos sanos con el mínimo esfuerzo. La especie parecía débil y primitiva, justo la que el imperio ceeriano prefería para la esclavitud. Pero entonces Kate Moore se acercó con un descubrimiento interesante. «Comandante, hemos analizado su equipo de comunicación». El oficial táctico informó, «Los humanos enviaron una señal de socorro antes de que pudiéramos detenerlos». Bestul consideró esta información cuidadosamente. Una señal de socorro significaba que otros humanos podrían venir a buscar a sus desaparecidos. Eso podría ser un problema, o una oportunidad. Si más humanos venían a investigar, los zafirianos también podrían capturarlos. Pero debían actuar con inteligencia. «¿Podemos usar su equipo para seguir transmitiendo?», preguntó Bestul. «Sí, comandante. Podríamos hacer que pareciera que los humanos siguen vivos y en peligro. Cualquier nave de rescate caería directamente en nuestra trampa». Bestul sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. El plan era perfecto. Usarían a los humanos capturados para atraer a más víctimas. Los zefirianos nunca se habían encontrado con esta especie humana, así que no tenían ni idea de qué tipo de respuesta esperar. Basándose en la debilidad de la estación minera, Bestul asumió que cualquier nave de rescate estaría igualmente indefensa. «Excelente», decidió el comandante. «Seguiremos transmitiendo su señal de socorro. Cuando otros humanos lleguen a ayudar, también los capturaremos. Este podría ser el comienzo de una operación muy rentable». Los zafirianos habían tomado su decisión. Usarían voces humanas para pedir ayuda, sin imaginar qué tipo de ayuda podría llegar en realidad. La falsa llamada de socorro continuaría, transmitiéndose al espacio, llevando consigo las semillas de la destrucción del imperio. La almirante Patricia Hayes estaba sentada en su puesto de mando en el Comando Terara, la enorme estación espacial que coordinaba todas las operaciones militares de la Tierra más allá del sistema solar. Tenía 53 años y había pasado 30 ascendiendo en la Armada Espacial Terrestre. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado,
y sus penetrantes ojos azules no se perdían nada de lo que ocurría en el puente. Patricia había combatido contra piratas y rebeldes, pero nunca se había enfrentado a una verdadera amenaza alienígena. La alerta de comunicación sonó suavemente y el teniente Danny Rodríguez, en la estación de comunicaciones, se irguió. Almirante, estamos recibiendo una señal de socorro prioritaria de la estación de investigación Omega 7. Patricia centró su atención en el joven oficial. Danny acababa de salir de la academia, asignado al mando de Terara en su primer destino real. Su trabajo consistía en monitorear todas las transmisiones entrantes y dirigirlas a los departamentos correspondientes. La mayoría de las llamadas de socorro eran emergencias rutinarias que podían ser atendidas por naves de rescate civiles. «Comuníquelo, teniente», ordenó Patricia. Los altavoces crepitaron y la voz del doctor Kevin Walsh llenó el centro de mando. «Aquí la estación de investigación Omega 7, solicitando asistencia inmediata. Estamos siendo atacados por naves desconocidas. 12 personas a bordo. Coordenadas a seguir». Patricia frunció el ceño mientras escuchaba la transmisión. Algo no encajaba en el mensaje, pero no pudo identificar de inmediato qué le preocupaba. La voz sonaba tensa, lo cual era normal para alguien en apuros. Pero había algo más bajo las palabras. El capitán Ryan Kelly, ayudante y oficial táctico de Patricia, estaba de pie junto a su silla, estudiando los datos en su tableta. Ryan tenía 38 años y había servido con Patricia durante 5 años. Era bueno detectando detalles que otros pasaban por alto, y su mente analítica lo hacía valioso en situaciones de crisis. «Almirante, la señal continúa transmitiendo», informó Ryan. «Eso es inusual para una transmisión de emergencia. La mayoría de las llamadas de socorro son ráfagas cortas para ahorrar energía». Patricia asintió pensativa. El protocolo estándar exigía breves transmisiones de emergencia que incluían información esencial y luego se detenían para evitar ser detectadas por fuerzas hostiles. Una transmisión continua sugería desesperación o algo más sospechoso. «¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo?», preguntó. 4 horas y contando, respondió Ryan. «El mensaje se repite cada 15 minutos, pero la firma técnica no concuerda con nuestros protocolos de emergencia estándar». La DRA. Amanda Foster llegó al centro de mando a los pocos minutos de ser convocada. Era la jefa del departamento de xenolingüística, una especialista de 35 años en lenguas alienígenas y patrones de comunicación. Amanda había pasado años estudiando la posibilidad de contacto con otras especies inteligentes, aunque la humanidad nunca se había encontrado con civilizaciones alienígenas confirmadas. «Almirante, quería que analizara una transmisión inusual», preguntó Amanda. «Escuche esto y dígame qué piensa», dijo Patricia, reproduciendo la señal de socorro. Amanda se puso los auriculares y cerró los ojos, concentrándose en cada detalle de la grabación. Su oído entrenado captó sutiles variaciones en los patrones de habla, el ruido de fondo y la calidad del audio que la mayoría de la gente pasaría por alto. Después de escuchar varias repeticiones, abrió los ojos con expresión preocupada. «Almirante, definitivamente hay problemas con esta transmisión». Amanda informó que los patrones vocales del hablante son inconsistentes. A veces suena natural, otras veces forzado, como si estuviera leyendo un guión. Y hay un audio de fondo que no coincide con la tecnología humana. Patricia sintió que sus sospechas se confirmaban. ¿Qué tipo de audio de fondo? Voces hablando en un idioma que nunca había escuchado. La estructura fonética es completamente ajena a cualquier familia lingüística humana. Y hay sonidos mecánicos que no corresponden a nuestro equipo estándar. El capitán Kelly abrió el análisis técnico en la pantalla principal. «Almirante, la señal del equipo de transmisión es definitivamente de Omega 7, pero el procesamiento de la señal muestra signos de manipulación. Alguien ha modificado el sistema de comunicación». Patricia se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, analizando mentalmente las implicaciones. Si los extraterrestres habían capturado la estación de investigación y estaban usando prisioneros humanos para emitir falsas llamadas de socorro, significaba varias cosas inquietantes. Primero, existían extraterrestres hostiles y habían descubierto asentamientos humanos. Segundo, eran lo suficientemente inteligentes como para planear engaños. Tercero, querían atraer a más humanos a su trampa. «Ryan, ¿qué recursos militares tenemos disponibles para un despliegue inmediato?», preguntó Patricia. El capitán Kelly consultó su pantalla táctica. La quinta flota, al mando del almirante Gregory Stone, está actualmente de patrulla cerca de las colonias exteriores. Podrían alcanzar las coordenadas en 12 horas a máxima aceleración.
¿Cuál es la composición de la flota? El crucero pesado UHS Vengeance, al mando de la capitana Nicole Davis. Los destructores UHS Lightning Y UHS Fury. El portaaviones de asalto UHS Retribution, con 2 batallones de marines al mando del coronel Peter Jackson. Patricia sonrió con tristeza. La Quinta Flota era una de las formaciones de combate más poderosas de la Tierra, diseñada para afrontar amenazas graves lejos de casa. Si los extraterrestres creían poder atrapar a los humanos con una falsa llamada de socorro, estaban a punto de aprender una lección muy costosa sobre las capacidades militares humanas. Envíen un mensaje prioritario al almirante Stone, ordenó Patricia. Debe dirigirse a las coordenadas inmediatamente, con plena preparación para el combate. Este es un escenario de primer contacto con alienígenas potencialmente hostiles. El almirante Gregory Stone recibió el mensaje a bordo de su buque insignia, el UHS Vengeance. Tenía 48 años y había comandado la Quinta Flota durante 3 años. Gregory era conocido por sus tácticas agresivas y su actitud protectora hacia los civiles humanos. La idea de que los extraterrestres hubieran capturado prisioneros humanos y los estuvieran usando como cebo lo enfurecía. La capitana Nicole Davis estaba junto al almirante Stone en el puente del Venganza. Tenía 34 años y se había ganado el mando gracias a su excepcional desempeño en combate contra piratas y contrabandistas. Nicole estaba ansiosa por poner a prueba su nave y a su tripulación contra una amenaza real, y la perspectiva de luchar contra extraterrestres era emocionante y aterradora a la vez. «Capitán, ¿cuánto tardaremos en alcanzar las coordenadas del objetivo?», preguntó el almirante Stone. 12 horas a máxima potencia, respondió la almirante Nicole. Los destructores pueden mantener el ritmo y la retribución llegará 30 minutos después de nosotros. Háganlo realidad. Quiero que revisen y vuelvan a revisar todos los sistemas de armas. Sí. Estamos lidiando con alienígenas hostiles, debemos estar preparados para cualquier cosa. El coronel Peter Jackson recibió sus órdenes en el cuartel de los marines a bordo del Retribution. Tenía 41 años y había liderado operaciones de los marines en una docena de mundos diferentes. Peter se especializaba en abordajes y rescate de rehenes, lo que lo hacía perfecto para esta misión. Sus 2 batallones estaban compuestos por 600 marines de élite entrenados para el combate en entornos hostiles. El sargento Tony Martínez reunió a sus líderes de escuadrón para una sesión informativa en la sala de preparación. Tony tenía 29 años y había combatido contra las fuerzas rebeldes en las colonias exteriores. Su escuadrón Alfa era conocido por su precisión y su capacidad de adaptación a situaciones inesperadas. «Escuchen», anunció Peter a sus oficiales. «Tenemos una posible situación de contacto alienígena. Han capturado humanos y los están utilizando para emitir falsas llamadas de socorro. Nuestro trabajo es rescatarlos con vida y lidiar con lo que los retiene». Los marines comenzaron a preparar su equipo de inmediato. Revisaron sus armaduras, armas y equipo de abordaje. La perspectiva de luchar contra alienígenas era algo para lo que habían entrenado, pero nunca imaginaron enfrentarse en la realidad. La mayoría de los marines estaban entusiasmados con la oportunidad de hacer historia como los primeros humanos en luchar contra fuerzas alienígenas. De vuelta en el Comando Terra, la almirante Patricia Hayes monitoreaba el progreso de la flota mientras la doctora Amanda Foster seguía analizando la falsa señal de socorro. Las voces alienígenas de fondo se escuchaban con más claridad a medida que Amanda perfeccionaba su equipo de audio y comenzaba a comprender algunos patrones de habla. «Almirante, estoy captando más comunicaciones alienígenas», informó Amanda. «Parece que están hablando de su trampa y esperan una presa fácil. Claramente no comprenden las capacidades militares humanas». Patricia sintió una fría satisfacción creciendo en su pecho. Los alienígenas habían cometido un grave error de juicio. Habían atacado a civiles humanos y ahora los estaban utilizando para atraer a las fuerzas militares a una emboscada. Pero no tenían ni idea de qué tipo de fuerzas estaban invocando realmente. «Sigan monitoreando sus comunicaciones», ordenó Patricia. «Quiero saber todo sobre sus capacidades e intenciones antes de que llegue nuestra flota». La Quinta Flota atravesó el espacio a toda velocidad hacia las coordenadas. Sus tripulaciones se preparaban para la primera batalla real de la humanidad contra fuerzas alienígenas. El almirante Stone revisó los informes de inteligencia mientras el capitán Davis realizaba ejercicios de combate. Los marines del coronel Jackson revisaron su equipo por última vez, sabiendo que podrían estar a punto de enfrentarse a una batalla sin precedentes. La falsa señal de socorro continuó transmitiéndose, llevando la voz forzada del Dr. Kevin Walsh a través del vacío. Los zapirianos creían haber tendido la trampa perfecta,
esperando que las débiles naves de rescate humanas cayeran en su emboscada. No tenían ni idea de que su engaño había desencadenado una respuesta militar que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La Tierra se acercaba, y venía con fuego. La quinta flota abandonó la nave, viajando más rápido que la luz, en el borde del campo de asteroides donde la estación de investigación Omega 7 había sido capturada. El almirante Gregory Stone se encontraba en el puente de la UHS Vengeance, estudiando la pantalla táctica que mostraba 3 naves alienígenas agrupadas alrededor de la estación humana inutilizada. Las naves no se parecían a nada en la base de datos de la Tierra, con cascos de curvas suaves y señales de energía que indicaban tecnología avanzada. La capitana Nicole Davis pasó los dedos por el panel de control de armas, comprobando cada sistema una última vez. La Vengeance estaba armada con cañones de riel que podían disparar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz, misiles nucleares con múltiples ojivas y láseres defensivos diseñados para interceptar ataques. El blindaje de la nave estaba compuesto de materiales en capas que podían absorber enormes cantidades de energía. Almirante, todas las naves se presentan listas para el combate, anunció Nicole. Los destructores Lightning y Fury están en posiciones de flanqueo, y la Retribution está a 30 minutos con los marines. Gregory asintió con gravedad. Su entrenamiento táctico le decía que esperara al portanaves de asalto, pero sus instintos protectores exigían una acción inmediata. Prisioneros humanos estaban siendo retenidos por alienígenas hostiles, y cada minuto de retraso podría significar más sufrimiento para los civiles capturados. Capitán Davis, despliegue drones de reconocimiento furtivos. Ordenó Gregory. Quiero escaneos detallados de esas naves alienígenas en la estación antes de atacar. El Vengeance lanzó 6 pequeños drones que eran casi invisibles para la mayoría de los sistemas de detección. Los drones se desplazaron por el campo de asteroides usando sus diminutos propulsores para navegar alrededor de las rocas flotantes. Sus sensores avanzados comenzaron a mapear las naves alienígenas y a buscar señales de vida humana a bordo de la estación. El comandante Hake Morrison estaba sentado en su celda a bordo de la nave de guerra ceeriana Líder, escuchando los sonidos de la actividad alienígena en los pasillos exteriores. Había estado contando las horas desde su captura, tratando de no perder de vista el tiempo. Y mantener la esperanza de que llegara el rescate. Hake sabía que el ejército de la Tierra acabaría investigando cuando la estación no informara, pero no tenía ni idea de que la ayuda ya estuviera tan cerca. Las paredes de la celda estaban hechas de un metal que conducía el sonido sorprendentemente bien. Hake había descubierto que podía golpear la pared con mensajes en código Morse, y las vibraciones viajaban a través de la estructura de la nave. Empezó a escribir información sobre la disposición de la nave ceeriana, las posiciones de los guardias y la ubicación de los prisioneros. Con la esperanza de que de alguna manera la información fuera útil, el Dr. Kevin Wall se sentó junto a Hake, con el rostro reflejando la tensión de verse obligado a grabar los falsos mensajes de socorro. Los zapirianos le habían hecho repetir la transmisión docenas de veces, amenazando a los demás prisioneros si no cooperaba. Kevin se sentía culpable por haber sido usado como cebo, pero no tenía otra opción que proteger a sus congéneres. Harán otra sesión de grabación en 1 hora, le susurró Kevin a Hake. Creo que están empezando a sospechar que todavía no han llegado naves de rescate. Hake asintió pensativo. Los alienígenas claramente esperaban que las naves humanas respondieran rápidamente a las llamadas de socorro, lo que sugería que desconocían la distancia entre las bases militares terrestres y las estaciones de investigación remotas. Esta ignorancia podría favorecer cualquier intento de rescate. Táctico. El oficial Kate Moore permanecía en su consola a bordo de la nave de mando zapiriana, monitoreando las pantallas de los sensores en busca de señales de naves que se acercaran. Empezaba a preocuparse de que la trampa humana no funcionara según lo planeado. La mayoría de las especies con las que se habían topado los zapirianos enviarían ayuda inmediata a sus capturados, pero los humanos parecían tardar mucho más en responder. Comandante Vex Giovedì. Quizás los humanos sean una especie más aislada de lo que suponíamos. Kate Moore sugirió que sus fuerzas militares más cercanas podrían estar muy lejos. Bestull consideró esta posibilidad mientras observaba la estación humana inutilizada a través de la pantalla. El puesto de investigación claramente no estaba diseñado para el combate, y su tecnología parecía primitiva comparada con los estándares ceerianos. Pero el comandante comenzaba a impacientarse por la falta de respuesta a su trampa. Continúen monitoreando todas las frecuencias, ordenó Bestull. Los humanos llegarán tarde o temprano. Su patrón de vínculos entre especies sugiere que no abandonarán a su propia gente. Los drones furtivos del Vengeance completaron su barrido de reconocimiento y transmitieron información detallada a la flota humana.
Los datos mostraron 3 naves de guerra zapirianas con armas de energía y escudos defensivos. Más importante aún, los drones detectaron señales de vida humana a bordo, tanto de la estación como de la nave alienígena líder. El capitán Davis estudió el análisis táctico con creciente confianza. Las naves alienígenas parecían formidables, pero las señales de sus armas sugerían que dependían completamente de sistemas energéticos. La doctrina militar humana se había desarrollado en torno a las armas cinéticas, específicamente porque eran más difíciles de defender que los rayos de energía. Almirante, los drones han confirmado 12 señales de vida humana. Nicole informó que hay 10 a bordo de la estación y 2 retenidos en la nave de mando. Los alienígenas tienen escudos de energía y armas de plasma, pero no parecen tener defensas cinéticas. Gregory sonrió fríamente. Los zapirianos habían cometido un error crítico en el diseño de su nave. Los escudos de energía eran efectivos contra otras armas de energía, pero ofrecían poca protección contra proyectiles sólidos a alta velocidad. Los cañones de riel humanos los atravesarían como si fueran de papel. La UHS Retribution abandonó el viaje más rápido que la luz e inmediatamente comenzó a desplegar lanzaderas de asalto de los marines. El coronel Peter Jackson observaba desde la bahía de lanzaderas cómo sus tropas subían a sus vehículos blindados. Cada lanzadera transportaba a 20 marines con equipo de combate completo, equipados con armas diseñadas para abordajes y combate cuerpo a cuerpo. El sargento Tony Martínez revisó el equipo de su escuadrón una última vez. El escuadrón Alfa llevaba cargas de demolición, cortadores de plasma y rifles de asalto cargados con munición perforante. Su misión era abordar las naves alienígenas, rescatar a los prisioneros humanos y capturar a cualquier alienígena que sobreviviera al combate inicial de la flota. Recuerden, queremos prisioneros para inteligencia, anunció Peter por el sistema de comunicación. Pero proteger las vidas humanas es la máxima prioridad. Si los alienígenas se resisten, abrácenlos con fuerza y rapidez. El almirante Stone abrió un canal de comunicación con todas las naves de la quinta flota. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había tomado una decisión difícil y ahora estaba comprometido a llevarla a cabo hasta el final. A todas las naves, les habla el almirante Stone. Nos enfrentamos al primer contacto alienígena hostil confirmado de la humanidad. Estas criaturas han capturado a nuestra gente y la están usando como cebo. Les mostraremos el precio de amenazar vidas humanas. Armas libres. Ejecutar. Plan de ataque. Alfa. El Vengeance disparó primero, su cañón de riel principal, enviando un proyectil de tungsteno a través del espacio a una velocidad tremenda. La bala impactó en el escudo de energía de la nave principal zaperiana y lo atravesó como si la barrera no existiera. El proyectil atravesó el casco alienígena y causó daños internos masivos, alejando escombros del punto de impacto. El comandante Bestul sintió que su nave se estremecía por el impacto e inmediatamente se dio cuenta de que su trampa había salido terriblemente mal. La nave humana que acababa de atacarlos no era una nave de rescate ligeramente armada. Era una nave de guerra fuertemente armada con armas nunca antes vistas por los zapirianos. Contraataquen, gritó Vextol. Todas las naves, ataquen a los humanos. Las armas de energía zapirianas dispararon brillantes rayos de plasma que impactaron a los venes, el blindaje y los escudos defensivos. La nave humana absorbió el ataque con daños mínimos. Sus defensas en capas estaban diseñadas específicamente para manejar armas de energía. La capitana Davis observó la demostración táctica con satisfacción mientras su nave ignoraba el ataque alienígena. Sus armas no están penetrando nuestras defensas, informó Nicole. Disparando la segunda salva. Los destructores Lightning y Fury se unieron al ataque. Sus cañones de riel, más pequeños, apuntaban a las 2 naves de escolta. Las naves zapirianas intentaron alejarse de la flota humana, pero sus sistemas de propulsión basados en energía no eran rival para los motores de fusión humanos, más eficientes. Las naves alienígenas se vieron atrapadas en un fuego cruzado del que no pudieron escapar. Kate Moore observó con horror cómo su pantalla táctica mostraba cómo los escudos ceprianos fallaban bajo el bombardeo humano. Las armas de energía alienígenas parecían completamente ineficaces contra las defensas humanas, mientras que las armas cinéticas humanas atravesaban la armadura zapiriana como si estuviera hecha de finas láminas de metal. Comandante, nuestros escudos están fallando, informó Moore. Las armas humanas son diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos. Parecen usar proyectiles sólidos a una velocidad extremadamente alta. Bestul se dio cuenta de que su imperio había cometido un error catastrófico. Los humanos no eran presas débiles como las otras especies que los zapirianos habían conquistado.
Eran depredadores con tecnología militar avanzada. Y la voluntad de usarla contra cualquiera que amenazara a su gente. Jake Morrison sintió la nave zapiriana temblar bajo el impacto de las armas humanas y supo que el rescate finalmente había llegado. Los sonidos de la batalla se filtraron a través del casco, y pudo escuchar voces alienígenas gritando de pánico. La vibración constante de los motores de la nave cambió de tono, sugiriendo daños en sistemas críticos. «Esa es nuestra gente ahí afuera», susurró Jake al Dr. Walsh. «La Tierra no envió una nave de rescate. Enviaron una flota de batalla». La falsa llamada de socorro había funcionado, pero no como los zafirianos habían planeado. En lugar de atraer a naves humanas débiles a una trampa, habían invocado todo el poderío militar de la Tierra sobre sí mismos. El cazador se había convertido en los perseguidos, y el precio de su engaño estaba a punto de pagarse a sangre y fuego. La quinta flota abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del campo de asteroides donde la estación de investigación Omega 7 había sido capturada. El almirante Gregory Stone se encontraba en el puente de la UHS Vengeance, estudiando la pantalla táctica que mostraba 3 naves alienígenas agrupadas alrededor de la estación humana inutilizada. Las naves no se parecían a nada en la base de datos de la Tierra, con suaves agujeros curvos y señales de energía que indicaban tecnología avanzada. La capitana Nicole Davis pasó los dedos por el panel de control de armas, comprobando cada sistema una última vez. La Vengeance estaba armada con cañones de riel que podían disparar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz, misiles nucleares con múltiples ojivas y láseres defensivos diseñados para interceptar ataques. El blindaje de la nave estaba compuesto de materiales en capas que podían absorber enormes cantidades de energía. «Almirante, todas las naves se presentan listas para el combate», anunció Nicole. «Los destructores Lightning y Fury están en posiciones de flanqueo, y Retribution está a 30 minutos con los marines». Gregory asintió con gravedad. Su entrenamiento táctico le decía que esperara al portanaves de asalto, pero sus instintos protectores exigían una acción inmediata. Prisioneros humanos estaban siendo retenidos por alienígenas hostiles, y cada minuto de retraso podría significar más sufrimiento para los civiles capturados. «Capitán Davis, despliegue drones de reconocimiento furtivos», ordenó Gregory. «Quiero escaneos detallados de esas naves alienígenas en la estación antes de atacar». La Venganza lanzó 6 pequeños drones que eran casi invisibles para la mayoría de los sistemas de detección. Los drones se movieron por el campo de asteroides usando sus diminutos propulsores para navegar alrededor de las rocas flotantes. Sus sensores avanzados comenzaron a mapear las naves alienígenas y a buscar señales de vida humana a bordo de la estación. El comandante Jake Morrison estaba sentado en su celda a bordo de la nave de guerra ceeriana Líder, escuchando los sonidos de la actividad alienígena en los pasillos exteriores. Había estado contando las horas desde su captura, tratando de controlar el tiempo y mantener la esperanza de que llegara el rescate. Jake lo sabía. ¿Qué? El ejército de la Tierra eventualmente investigaría cuando la estación no se presentó, pero no tenía ni idea de que la ayuda estuviera tan cerca. Las paredes de la celda estaban hechas de un metal que conducía el sonido sorprendentemente bien. Jake había descubierto que podía golpear la pared con mensajes en código Morse, y las vibraciones viajaban a través de la estructura de la nave. Empezó a escribir información sobre la disposición de la nave zapiriana, las posiciones de los guardias y la ubicación de los prisioneros. Con la esperanza de que la información fuera útil, el Dr. Kevin Walsh se sentó junto a Jake, con el rostro reflejando la tensión de tener que grabar los falsos mensajes de socorro. Los zafirianos le habían hecho repetir la transmisión docenas de veces, amenazando a los demás prisioneros si no cooperaba. Kevin se sentía culpable por haber sido usado como cebo, pero no tenía otra opción que proteger a sus congéneres. «Harán otra sesión de grabación en 1 hora», le susurró Kevin a Jake. «Creo que están empezando a sospechar que todavía no han llegado naves de rescate». Jake asintió pensativo. Los alienígenas claramente esperaban que las naves humanas respondieran rápidamente a las llamadas de socorro, lo que sugería que desconocían la distancia entre las bases militares terrestres y las estaciones de investigación remotas. Esta ignorancia podría favorecer cualquier intento de rescate. Táctico. El oficial Kate Moore permanecía en su consola a bordo de la nave de mando cefiriana, monitoreando las pantallas de los sensores en busca de señales de naves que se acercaran. Empezaba a preocuparse de que la trampa humana no funcionara según lo planeado. La mayoría de las especies con las que se habían topado los ceirianos enviarían ayuda inmediata a sus capturados, pero los humanos parecían tardar mucho más en responder. «Comandante Bestul, quizás los humanos sean una especie más aislada de lo que suponíamos».
Kate Moore sugirió que sus fuerzas militares más cercanas podrían estar muy lejos. Bestull consideró esta posibilidad mientras observaba la estación humana inutilizada a través de la pantalla. El puesto de investigación claramente no estaba diseñado para el combate y su tecnología parecía primitiva comparada con los estándares zapirianos. Pero el comandante comenzaba a impacientarse por la falta de respuesta a su trampa. «Continúen monitoreando todas las frecuencias», ordenó Bestull. «Los humanos vendrán eventualmente». Su patrón de vínculos entre especies sugiere que no abandonarán a su propia gente. Los drones furtivos de la venganza completaron su barrido de reconocimiento y transmitieron información detallada a la flota humana. Los datos mostraron 3 naves de guerra zapirianas con armas de energía y escudos defensivos. Más importante aún, los drones detectaron señales de vida humana a bordo tanto de la estación como de la nave alienígena líder. El capitán Davis estudió el análisis táctico con creciente confianza. Las naves alienígenas parecían formidables, pero las señales de sus armas sugerían que dependían completamente de sistemas energéticos. La doctrina militar humana se había desarrollado en torno a las armas cinéticas, específicamente porque eran más difíciles de defender que los rayos de energía. «Almirante, los drones han confirmado 12 señales de vida humana», informó Nicole. 10 están a bordo de la estación y 2 están retenidos en la nave de mando. Los alienígenas tienen escudos de energía y armas de plasma, pero no parecen tener defensas cinéticas. Gregory sonrió fríamente. Los zapirianos habían cometido un error crítico en el diseño de su nave. Los escudos de energía eran efectivos contra otras armas de energía, pero ofrecían poca protección contra proyectiles sólidos a alta velocidad. Los cañones de riel humanos atravesarían esos escudos como si fueran de papel. La UHS Retribution abandonó el viaje más rápido que la luz e inmediatamente comenzó a desplegar lanzaderas de asalto de los marines. El coronel Peter Jackson observaba desde la bahía de lanzaderas cómo sus tropas subían a sus vehículos blindados. Cada lanzadera transportaba a 20 marines con equipo de combate completo, equipados con armas diseñadas para abordajes y combate cuerpo a cuerpo. El sargento Tony Martínez revisó el equipo de su escuadrón una última vez. El escuadrón Alfa llevaba cargas de demolición, cortadores de plasma y rifles de asalto cargados con munición perforante. Su misión era abordar las naves alienígenas, rescatar a los prisioneros humanos y capturar a cualquier alienígena que sobreviviera al combate inicial de la flota. «Recuerden, queremos prisioneros para inteligencia», anunció Peter por el sistema de comunicación. «Pero proteger las vidas humanas es la máxima prioridad. Si los alienígenas se resisten, abátanlos con fuerza y rapidez». El almirante Stone abrió un canal de comunicación con todas las naves de la Quinta Flota. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había tomado una decisión difícil y ahora estaba comprometido a llevarla a cabo hasta el final. «Todas las naves, aquí el almirante Stone. Nos enfrentamos al primer contacto alienígena hostil confirmado de la humanidad. Estas criaturas han capturado a nuestra gente y la están usando como cebo. Les mostraremos el precio de amenazar vidas humanas. Armas libres. Ejecutar. Plan de ataque alfa». El Vengeance disparó primero, su cañón de riel principal, enviando un proyectil de tungsteno a través del espacio a una velocidad tremenda. La bala impactó en el escudo de energía de la nave líder y lo atravesó como si la barrera no existiera. Un proyectil atravesó el casco alienígena y causó daños internos masivos, enviando escombros en círculos lejos del punto de impacto. El comandante Bestull sintió que su nave se desplomaba por el impacto e inmediatamente se dio cuenta de que su trampa había salido terriblemente mal. La nave humana que acababa de atacarlos no era una nave de rescate ligeramente armada. Era una nave de guerra fuertemente armada con armas únicas que los zapiranos habían encontrado antes. «Devuelvan el fuego», gritó Bestull. «Todas las naves, enfréntense a los humanos». Las armas de energía zapirianas dispararon brillantes rayos de plasma que impactaron las venas, el blindaje y los escudos defensivos. La nave humana absorbió el ataque con daños mínimos. Sus defensas en capas estaban diseñadas específicamente para manejar armas basadas en energía. La capitana Davis observó la demostración táctica con satisfacción mientras su nave ignoraba el ataque alienígena. «Sus armas no están penetrando nuestras defensas», informó Nicole. Disparando la segunda salva. Los destructores Lightning y Fury se unieron al ataque. Sus cañones de riel más pequeños apuntaban a las 2 naves de escolta. Las naves zapiranas intentaron alejarse de la flota humana, pero sus sistemas de propulsión basados en energía no eran rival para los motores de fusión humanos, que eran más eficientes. Las naves alienígenas se vieron atrapadas en un fuego cruzado del que no pudieron escapar.
Kate Moore observó con horror cómo su pantalla táctica mostraba cómo los escudos ceerianos fallaban bajo el bombardeo humano. Las armas de energía alienígenas parecían completamente ineficaces contra las defensas humanas, mientras que las armas cinéticas humanas atravesaban la armadura zapirana como si estuviera hecha de finas láminas de metal. «Comandante, nuestros escudos están fallando», informó Moore. «Las armas humanas son diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos. Parecen usar proyectiles sólidos a una velocidad extremadamente alta». Bestul se dio cuenta de que su imperio había cometido un error catastrófico. Los humanos no eran presas débiles como las otras especies que los ceirianos habían conquistado. Eran depredadores con tecnología militar avanzada y la voluntad de usarla contra cualquiera que amenazara a su gente. Jake Morrison sintió la nave zefiriana temblar bajo el impacto de las armas humanas y supo que el rescate finalmente había llegado. Los sonidos de la batalla se filtraron a través del casco y pudo escuchar voces alienígenas gritando de pánico. La vibración constante de los motores de la nave cambió de tono, sugiriendo daños en sistemas críticos. «Esa es nuestra gente ahí afuera», le susurró Jake al Dr. Walsh. «La Tierra no envió una nave de rescate. Enviaron una flota de batalla». La falsa llamada de socorro había funcionado, pero no como los zapirianos habían planeado. En lugar de atraer a naves humanas débiles a una trampa, habían invocado todo el poderío militar de la Tierra sobre sí mismos. El cazador se había convertido, los perseguían, y el precio de su engaño estaba a punto de pagarse a sangre y fuego. Las lanzaderas de asalto de los marines despegaron del UHS Retribution como avispas furiosas, con sus cascos blindados surcando el espacio hacia las naves cepirianas dañadas. El coronel Peter Jackson observó la exhibición táctica desde la lanzadera líder, coordinando la operación de abordaje mientras la flota continuaba su devastador bombardeo de las naves alienígenas. El sargento Tony Martínez aferró su rifle de asalto mientras la lanzadera se acercaba a la nave de mando ceeriana. A través de la pequeña ventana, pudo ver los agujeros perforados en el casco alienígena por el fuego humano de los cañones de riel. La atmósfera se desprendía de varias brechas, creando corrientes de gas helado que brillaban a la luz de las estrellas. La nave zapiriana estaba claramente agonizante, pero aún contenía prisioneros humanos que necesitaban ser rescatados. «Escuadrón Alfa, ¿recuerdan la misión?», anunció Tony a sus marines. «Rescatar a los rehenes primero, asegurar la inteligencia segundo, capturar prisioneros tercero. Si los alienígenas quieren luchar, les daremos una batalla que no darán. Olvídenlo». El piloto del transbordador, el teniente Bobby Clark, maniobró hacia una brecha en el casco lo suficientemente grande como para que los marines pudieran entrar. Bobby tenía 26 años y había entrenado extensamente para inserciones de combate en condiciones hostiles. Su trabajo era introducir a los marines en la nave alienígena y luego proporcionar fuego de apoyo si era necesario. 30 segundos para la inserción, anunció Bobby. La brecha parece estable, pero estén atentos a los escombros y posibles zonas de descompresión. Los marines revisaron su equipo por última vez. Cada soldado llevaba una armadura servo que podía operar en el vacío y les proporcionaba protección contra armas de energía. Sus rifles disparaban munición perforante diseñada para penetrar materiales alienígenas y llevaban cargas de demolición para puertas o barreras cerradas. La cabo Ellen Brooks activó su escáner técnico, un dispositivo diseñado para interactuar con sistemas informáticos alienígenas. Ellen era la especialista del escuadrón en guerra electrónica y había estudiado cada pieza de tecnología alienígena capturada en las bases de datos de la Tierra. Su trabajo consistía en piratear los sistemas zapiranos y recopilar información sobre sus capacidades y debilidades. Las abrazaderas de acoplamiento del transbordador se engancharon con la brecha del casco, creando un sello hermético. Los marines atravesaron la esclusa de aire y entraron en el corredor alienígena dañado que se encontraba más allá. Luz de emergencia. El fuego proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y el aire olía a ozono y a aparatos electrónicos quemados. Los zapirianos habían sufrido graves daños por el ataque humano. Tony guió a su escuadrón por el pasillo, siguiendo los planos de construcción proporcionados por los drones de reconocimiento. La disposición de la nave alienígena era extraña en comparación con los diseños humanos. Con pasajes curvos y habitaciones que parecían seguir patrones orgánicos en lugar de geométricos, los marines se movían con cuidado, atentos a trampas explosivas o posiciones defensivas. El primer contacto se produjo en la intersección de dos pasillos. 3 guerreros ceterianos con armaduras servoaccionadas doblaron la esquina portando rifles de energía que brillaban con plasma contenido.
Los alienígenas eran altos y reptilianos, con piel escamosa visible a través de las grietas de su equipo. Sus ojos amarillos reflejaban sorpresa al ver soldados humanos a bordo de su nave. El tiroteo duró solo unos segundos. Las armas de energía zapirianas dispararon rayos brillantes que impactaron en la armadura de los marines, pero no lograron penetrar los materiales avanzados. El escuadrón de Tony respondió al fuego con sus armas cinéticas, y las balas perforantes atravesaron la protección alienígena como si fuera de tela. Los guerreros zapirianos se desplomaron, su equipo chispeando y humeando. «Blancos caídos», informó Tony. «Su armadura no puede detener nuestras balas. Continúen hacia el objetivo». Ellen accedió al equipo de un zaperiano caído y comenzó a descargar datos de los sistemas informáticos alienígenas. Su escáner tradujo las estructuras básicas de los archivos y reveló cartas de navegación, registros de comunicación y evaluaciones tácticas. La información presentó un panorama inquietante de las actividades zapirianas en toda la galaxia. «Sargento, necesita ver esto», dijo Ellen con urgencia. «Estos extraterrestres han atacado a docenas de otras especies. Son esclavistas a gran escala». Los datos mostraban mapas estelares que marcaban mundos conquistados, campamentos de esclavos y objetivos planificados para futuras incursiones. Los zapirianos habían estado atacando sistemáticamente civilizaciones pacíficas durante décadas, capturando poblaciones enteras para trabajos forzados. La Tierra era solo su último objetivo, y claramente habían subestimado la capacidad militar humana. El comandante Hake Morrison escuchó los sonidos de la batalla acercándose a su celda. El distintivo chasquido de los rifles humanos era inconfundible y supo que el rescate era inminente. Hake comenzó a gritar para alertar a los marines sobre su ubicación mientras el Dr. Kevin Walsh ayudaba a coordinarse con los demás prisioneros en celdas cercanas. «Fuerzas estadounidenses, aquí el comandante Morrison», gritó Hake. 12 prisioneros en la sección 7, nivel 3, fueron asegurados pero ilesos. El escuadrón de Tony siguió la voz y encontró el área de la prisión custodiada por 2 guerreros zapirianos más. Dicen que los extraterrestres habían tomado posiciones defensivas tras barreras de energía y estaban preparándose para resistir. Sus tácticas sugerían que planeaban usar a los prisioneros humanos como escudos, lo que dificultó mucho la tarea de los marines. El sargento Chris Parker movió a su equipo de fuego a una posición de flanqueo mientras el grupo de Tony proporcionaba fuego de supresión. Chris tenía 31 años y estaba especializado en combate cuerpo a cuerpo. Su equipo portaba cargas de ruptura diseñadas específicamente para crear aberturas precisas sin dañar al personal cercano. «Granadas aturdidoras en 3 segundos», anunció Chris. «Cúbranse los hoyos». Las granadas aturdidoras detonaron con una luz brillante y un ruido ensordecedor, desorientando temporalmente a los guardias zapirianos. Los marines se apresuraron a tomar posición antes de que los alienígenas pudieran recuperarse, utilizando técnicas de derribo no letales para capturar a los guardias con vida. Tony quería prisioneros para interrogarlos sobre las capacidades militares ceerianas. El médico Danny Rodríguez comenzó de inmediato a revisar las heridas de los humanos rescatados, mientras Ellen trabajaba en abrir las celdas de la prisión. Danny tenía 24 años y había recibido una amplia formación en el tratamiento de lesiones tanto humanas como de posibles alienígenas. Su trabajo era asegurar que todos los prisioneros estuvieran lo suficientemente sanos para ser transportados de regreso a las naves humanas. «Todos los prisioneros están en buenas condiciones», informó Danny. «Presentan algo de deshidratación y estrés, pero ninguna lesión grave. Están listos para la evacuación». Jake Morrison estrecó la mano del sargento Martínez. El alivio se notaba en su rostro. «Gracias a Dios que viniste». «¿Cómo supiste que era una trampa?» «Nuestra gente descubrió que los extraterrestres te estaban usando para emitir falsas llamadas de socorro», explicó Tony. «El comando». Decidió responder con la quinta flota en lugar de una nave de rescate. El Dr. Walsh proporcionó a los marines información detallada sobre la tecnología ceeriana y la distribución de las naves. Su cooperación forzada con los extraterrestres le había proporcionado información sobre sus capacidades y debilidades, valiosa para futuros encuentros. Los extraterrestres dependían en gran medida de sistemas basados en energía y no parecían estar preparados para armas cinéticas. El coronel Jackson coordinó la evacuación mientras su otro escuadrón aseguraba diferentes secciones de la nave alienígena. El escuadrón Beta había capturado el puente y tomado prisioneros a varios ceterianos de alto rango, incluido el oficial táctico Kate Moore. El escuadrón Gamma había asegurado la sección de ingeniería y estaba descargando datos técnicos.
Sobre los sistemas de propulsión y armas alienígenas. El asalto a las otras dos naves zaperianas procedió con similar eficiencia. Los marines humanos abrumaron las defensas alienígenas con tácticas y equipos superiores. Los feirianos, claramente, nunca se habían enfrentado a oponentes que combinaran tecnología avanzada con una doctrina de combate agresiva. El comandante Bestul se encontró atrapado en su propio puente mientras soldados humanos rodeaban su posición. El comandante cefiriano había perdido a la mayor parte de su tripulación y se enfrentaba a la captura de la especie que pretendía esclavizar. Su rostro escamoso mostraba la humillación de una derrota total a manos de criaturas que consideraba presas primitivas. «Ríndanse y serán tratados según nuestros códigos militares», anunció el coronel Jackson a través de un traductor. «Resistan y tomaremos esta nave por la fuerza». Bestul observó su puente destruido y a los tripulantes muertos. El ataque humano había sido rápido, preciso y absolutamente devastador. La reputación de superioridad militar del Imperio Zapiriano había sido destrozada en menos de una hora por una especie con la que nunca se habían topado. La capitana Nicole Davis observó con venganza cómo las operaciones de los marines concluían con éxito. Todos los prisioneros humanos habían sido rescatados con vida y los marines habían obtenido valiosa información sobre las capacidades y actividades zapirianas. Las naves alienígenas estaban inutilizadas, pero lo suficientemente intactas como para proporcionar muestras técnicas a los científicos terrestres. El almirante Gregory Stone abrió un canal de comunicación con todas las naves de la flota. Su voz transmitía la satisfacción de una misión cumplida y un mensaje entregado a cualquier otra fuerza hostil que pudiera estar escuchando. Todos los objetivos completados. Personal humano rescatado. Naves alienígenas capturadas. Prisioneros asegurados para interrogatorio. Los zapirianos aprendieron hoy que atacar a los humanos tiene un precio muy alto. La falsa llamada de socorro había traído ayuda, pero no la que los alienígenas esperaban. En lugar de capturar más víctimas humanas, los zapirianos habían revelado su existencia a una especie que no toleraría ataques a civiles inocentes. El cazador se había convertido en la presa, y el equilibrio de poder en la galaxia estaba a punto de cambiar permanentemente.